¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo era de verdad la vida en los tiempos bíblicos? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso, un viaje en el tiempo para meternos de lleno en el antiguo Israel, un mundo donde cada detalle, por pequeño que fuera, tenía un significado increíblemente profundo. Para entender la Biblia de verdad, hay que hacer un esfuerzo por, literalmente, caminar con sus sandalias. Nos vamos a sumergir en una sociedad donde cada aspecto de la vida, desde el trabajo hasta la familia, estaba totalmente conectado a una sola idea central. Y esa idea que lo definía todo es, en realidad, bastante simple. Para ellos, no había una línea que separara lo sagrado de lo cotidiano. Absolutamente todo se veía a través del lente de su fe en Dios. Entonces, ¿cómo se veía esto en la práctica? Pues, cada aspecto de la vida se interpretaba a través de la fe, empezando por los detalles pero más básicos del día a día. Miren, las casas eran estructuras sencillas, muy funcionales. El patio, por ejemplo, solía ser la cocina al aire libre. Y el techo plano, el techo plano era como una habitación extra. Ahí trabajaban, dormían en las noches de calor e incluso subían a orar. Y ojo, que la limpieza personal iba mucho más allá de la higiene. Era un acto de adoración. Sobre todo para los sacerdotes, purificarse antes de los sacrificios era un deber sagrado. Y la ropa, pues como su vida, sencilla, túnicas de algodón o lana para todos. La comida diaria estaba súper ligada a la tierra, era muy simple. El pan era lo más básico y común. Y una cosa muy importante era comer en comunidad, todos metiendo la mano en la misma olla. Era una práctica que fortalecía los lazos entre ellos. Ahora veamos cómo esta vida individual se organizaba en el pilar de toda la sociedad, la familia. El concepto de familia fue cambiando bastante. En el Antiguo Testamento era un clan enorme, casi una mini aldea autosuficiente. La palabra hermano se usaba para cualquier pariente. Pero para la época del Nuevo Testamento, la idea ya se había reducido más a la familia nuclear que conocemos hoy. Casarse no era cosa de un día para otro, ¿eh? Era un proceso súper formal, un acuerdo legal y económico entre familias. Había un precio por la novia, una dote, y la fiesta podía durar hasta 7 días. Era un evento para toda la comunidad. Dentro de la familia, los roles estaban clarísimos. Esto era clave para la supervivencia. El esposo era el líder espiritual y el proveedor. Y los hijos, que se consideraban una bendición de Dios, tenían que obedecer y aprender los oficios que mantenían viva la comunidad. Y claro, esta unidad familiar era mucho más que un grupo social. Era, de hecho, el principal motor económico de la sociedad. La economía estaba totalmente anclada a la tierra. De la agricultura salían los oficios y a partir de ahí se desarrollaba todo un sistema de comercio y finanzas. Un sistema con reglas muy claras donde, por cierto, endeudarse podía tener consecuencias gravísimas, como la esclavitud. La gran mayoría trabajaba en el campo, claro, pero también había todo un ecosistema de artesanos calificados y, por supuesto, profesiones especializadas como los escribas o los sacerdotes, que eran fundamentales para la economía y la sociedad. Y a ver, ¿cómo se pagaba todo esto? Pues antes de las monedas, el comercio se hacía pesando metales preciosos como la plata. El ciclo no era una moneda, era una unidad de peso. El valor estaba literalmente en el peso del metal. Ok, ya vimos la vida diaria, la familia y la economía. Ahora vamos a ampliar la vista. ¿Cómo se gobernaba esta sociedad? Su sistema político tuvo una evolución tremenda, que de hecho refleja su relación cambiante con Dios. El gobierno de Israel empezó como una teocracia, con Dios gobernando a través de jueces. Pero el pueblo pidió un rey, y con los reyes llegaron los impuestos. Con el tiempo, el reino se dividió y terminó cayendo bajo el dominio de imperios extranjeros, hasta llegar a la ocupación romana. Y lo increíble es que incluso bajo la ocupación romana, los judíos mantuvieron su propio sistema legal. El Sanedrín funcionaba como su corte suprema, interpretando las leyes del Antiguo Testamento. Aunque, eso sí, para imponer la pena de muerte necesitaban la aprobación de Roma. Y finalmente, si juntamos todas estas piezas, la vida diaria, la familia, la economía, la política, todo culminaba en una cultura única, donde cada expresión era en esencia un reflejo de su fe. La idea central es clarísima. Todas las ramas de la cultura, del arte a la educación, nacían de las mismas raíces religiosas. Sencillamente, no existía esa separación que hacemos hoy entre lo secular y lo sagrado.
La educación, la literatura, hasta el entretenimiento no eran cosas separadas de la religión, estaban totalmente integradas. Aprender a leer era aprender a leer las escrituras. La música era para alabar a Dios. Así de simple. Pero entonces, ¿qué pasaba con la pintura y la escultura? A diferencia de sus vecinos que hacían estatuas de sus dioses, Israel tenía prohibido hacer imágenes, así que toda esa energía creativa y artística la canalizaron en un solo lugar, el Sagrado Templo de Jerusalén. Era una obra tan monumental que hasta necesitaron artesanos extranjeros para construirla. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Cómo cambia nuestra manera de ver todo esto al entender que para ellos no existía esa línea que nosotros trazamos entre lo público, lo privado y lo religioso? Comprender que la fe lo impregnaba todo revela una forma de ver el mundo que es, a la vez, muy antigua y muy profunda.